Sí. Super. Les damos la bienvenida a todos los que han venido. Tenemos una gran audiencia hoy día, así que muy contentos por eso. Y le damos las gracias también a todos los que nos van a estar siguiendo por YouTube, que son bastantes personas el día de hoy. Así que comienzo rápidamente presentándoles a nuestra invitada. Ella es Laura CALLIS, es profesora de matemática de Curry College en Massachusetts. Enseña matemáticas, estadística, historia de las matemáticas a profesores que están en formación, tal como muchos de acá lo hacemos. Y estudió su doctorado en Educación Matemática en Boston University. Ella va a dar muchos datos más interesantes de su trayectoria, así que yo no los voy a decir. Y solo les quiero recordar a las personas que están en YouTube que pueden dejar sus preguntas de manera escrita, las vamos a leer al final. Y eso, los que estamos acá podemos obviamente interactuar de manera presencial. Y por último, tenemos café y galletitas en la parte de atrás. Paulita, ¿vas a decir que Laura va a estar hasta el viernes en Chile? Ya, buen dato. Laura, que sabemos que es del interés de muchas personas que están investigando o pensando en estos temas, va a estar hasta este viernes en Chile. Y bueno, también les voy a presentar a Fernando Bolaños. Él va a ser nuestro traductor el día de hoy. Queremos que se traduzca todo, porque sabemos que este puede ser un material muy interesante también para los estudiantes que están en formación o para, no sé, fines diversos. Así que eso, me parece que no falta nada. Los dejo con Laura. Gracias. Hi, this is the first presentation I've done with a translator, so thank you for your patience. I am here today to talk, first of all, I'm so glad to be with you. Thank you so much for inviting me. I want to tell you a little bit about my work and how I came to it and some frameworks that we use in the US for thinking about working with students with learning differences. And then I'd like to hear about your experience. Sorry. Don't worry, don't worry. Bueno, antes que algo, les da las gracias por la invitación de estar acá. Es la primera vez que ella hace una presentación donde requiere de un intérprete. Espero estar a la altura de lo que estamos por hacer. Y entonces lo que nos comenta es que lo que nos va a presentar es algunos de los marcos que se utilizan en Estados Unidos cuando se quiere hablar de la enseñanza de las matemáticas. So this is what we're going to talk about. I'm going to share a little bit about me, talk about why should we care about teaching mathematics in an inclusive settings, give you a framework, and we'll have some questions and you can share your experience. Okay. Lo que está aquí, lo que se puede ver aquí es realmente un poco la pauta de lo que se va a hablar el día de hoy en enseñanza de las matemáticas en ambientes inclusivos, y obviamente también hay un espacio para escuchar a la audiencia y sin más empezaremos. So this is about me, as Paulina shared. I'm a professor of math education at Curry College. I've been teaching for 20 years. I've worked with students from a range of different places and with different backgrounds. And currently I teach future teachers, I teach statistics, and I teach some upper level classes when they let me, such as math history. Bueno, ella es profesora, como lo mencionó Paulina previamente, es profesora ella está en Massachusetts, es profesora de Curry College, tiene más de 20 años de enseñanza en diversos entornos y cuando le dan oportunidad también da enseñanza en algunos grados superiores, como es el caso de las historias de la matemática. Thank you. All right. So outside of Curry, I've been a professor, I've taught high school students in Boston, which is an inner city. And I've taught students in China who are hoping to study math in universities that speak English. So it's preparing them to learn in English. I've also worked with organizations that work with middle school students and some really interesting places. This up here was a school that worked with young mothers who were on public assistance. And they had a daycare on site. So there's lots of different issues that come up when you're working with students with different backgrounds. Una de las cosas que ella resalta es que ha dado clases en una diversidad de contextos. Ha dado clases obviamente en Boston, que es una ciudad como tal, pero también ha dado clases, por ejemplo, en China. Y cuando daba clases en China, lo que realmente se dedicaba a hacer era enseñar matemáticas para personas que en algún momento quisieran irse a Estados Unidos a estudiar matemáticas en inglés. Y luego también dio un ejemplo de otro de los contextos en los que ha dado clases, que es, por ejemplo, esta foto que podemos ver acá.
había un programa donde era para personas que estaban con hijos o hijas y entonces era cómo le das clases a las personas. Entonces, en este caso en particular, además había una guardería donde las personas estudiaban y tenían la oportunidad de estar con sus hijas o hijos. And I think my hardest job is I'm a mother of a 8-year-old, and so I've been homeschooling him for 3 months. So I know a little bit about elementary too. Y que sin duda su trabajo más difícil o más laborioso ha sido como mamá de un hijo de 8 años en el cual has tenido que estar dándole clases durante estos 3 meses en casa. So if we could take a minute and maybe turn and talk with someone next to you. Why do you think we should teach for equity? Why not just let the cream rise to the top? Whoever makes it through our hard mathematical system, they get to be mathematicians. Why should we care that everybody gets a chance? Maybe chat with someone next to you. Why teach for equity? Entonces les pide que por favor con las personas que están a su derecha o izquierda conversen un poco sobre esta pregunta. ¿Por qué enseñar para la equidad? ¿No? O sea, ¿por qué pensar que es importante que le demos las oportunidades a las personas y no solamente dejar que lo mejor de lo mejor, la crema, sean los que lleguen a ser en algún momento matemáticos? Entonces tómense unos minutos para conversar y debatir esta pregunta. Oh. Thank you. This is a lot harder than I thought. I was thinking while I was speaking about the movie Lost in Translation. The scene with the whiskey. There we go. I don't think I remember that. I saw it a really long time ago on a plane, so I just have to say. I watched it many years ago today. My partner, we were just speaking about it, and we both said we have to watch it again. Nice. We have to. I can't remember anything other than that scene. Oh, nice. That's the one scene that stuck with me. So you're homeschooling your son because he's here in Santiago? Yeah, and we've been traveling in Mexico beforehand. And I was a teacher, right? Like. Kennedy is the president. Yeah. Yes, he's done. All right. So I hope we have some ideas. Let's come back together. So I hope we have some ideas. So for me, why should we teach for equity is in 20 years of teaching, I've seen that all students have some kind of mathematical talent, and it might not be recognized in the ways that we traditionally expect. Que la respuesta que ella podría dar a esta pregunta es que en sus 20 años de experiencia ella ha visto que realmente todas las personas tienen la capacidad para desarrollar la competencia matemática, aunque no esperemos eso de ciertas personas, lo tienen. Yeah. But there are all of these barriers to them realizing their full potential. So there's policy barriers, there's economic barriers, there's language barriers. Y entonces que no es que esté en la persona, sino es que realmente hay una serie de barreras que pueden llegar a entreponerse, no sé si esa palabra existe, pero si no, se entiende, entreponerse no, en el desarrollo de la competencia matemática. And for some examples, in the United States, only wealthy school districts offer advanced mathematics courses for high school students. Y específicamente en el contexto norteamericano, solamente los colegios que están en ciertas zonas que son de estrato socioeconómico más alto son los que pueden ofrecer cursos avanzados de matemáticas. And in colleges and universities, usually students have to take an exam in order to take college level math classes. Otherwise, they have to take lower level classes and they get stuck taking those classes over and over again. Y en el nivel universitario o terciario, para poder tomar clases avanzadas de matemáticas, uno requiere pasar ciertos exámenes y muchas veces es en este desarrollo de estos exámenes o en la rendición de estos exámenes que uno realmente se queda atorado, porque si no tuvo la oportunidad de tomar estos cursos más elevados, ¿cómo le vas a hacer para poder llegar a ellos? So these are policies that we can work on changing, but there's also opportunities in classes and teaching to rethink what it means to know mathematics. Entonces, evidentemente, atender las cosas que primero se estaban hablando requiere de política pública, pero también se pueden hacer otras cosas que tienen que ver con cómo enseñamos las matemáticas dentro de las aulas de clase.
So for instance, when I was in school as a girl, it was very common to focus on knowing your facts and being able to do them really quickly. Entonces, cuando ella estaba estudiando, era mucho más común que el foco fuera en aprenderse los datos, ¿no? Aprenderse lo que es. So one of the games we would play is two students would stand up next to each other, and one student, and they check to see who could say a fact the fastest. The student who was slower or didn't do it right had to sit down, and the other student got to go forward until they made a mistake. Entonces, un juego que ella recuerda que se solía hacer cuando ella estaba estudiando era, se ponían dos estudiantes uno al lado del otro, se yuxtaponían, y era a ver quién podía decir un dato matemático de manera más rápida. Y el que lo pudiera hacer de la manera más rápida era el que lograba avanzar y el otro se tenía que sentar. Y esta competencia seguía hasta que se equivocara y entonces a él le tocaba ahora sentarse. So this sent the message that math was about speed of calculation, it was about precision, it was about competition, and one mistake, even if you'd had lots of successes, meant 100% failure. Este juego, o sea, ejemplifica que la manera en que se enseñaba matemática era poniendo foco en la velocidad, en la veracidad de la respuesta y además donde se castiga seriamente cometer un error. Un solo error hace que retrocedas y te sientes. Mm-hmm. So naturally, students who have slower processing speed, who have social anxiety, who dislike competition, they would start to think that they were bad at mathematics, even though they could have been good explainers and good problem solvers. Entonces, esto obviamente hace que algunas personas que a lo mejor y simplemente tomen más tiempo para resolver un problema o que no les guste la competencia o que tengan ansiedad, ¿no? O que no les guste los procesos de socialización o la competencia, ellos queden con la idea de que no son buenos para las matemáticas porque no cumplen esta manera de estar aprendiendo. So this is one example how the teaching can influence who has opportunities to learn and enjoy mathematics. Y este es un ejemplo de cómo la forma en que se enseñan las matemáticas abre oportunidades o cierra oportunidades. So these barriers are definitely unfair to students. If you have a good mathematical background, you have access to good careers in sciences and business and technology. Entonces, obviamente, cuando esto sucede, cuando las personas sienten que no tienen las competencias matemáticas, les afecta porque afecta también las decisiones que vas a hacer en cuestiones de tomar las decisiones de carreras o hacia dónde quieres ir a trabajar y muchas otras cosas que se encadenan. You're also able to participate in democracy at a higher level, and you're able to protect yourself financially if you understand things like risk ratios or percentages or exponential growth. Y también está obviamente muy asociado con procesos democráticos y también tiene que ver mucho con también tu autocuidado y cuánto tú puedes protegerte. Por ejemplo, cuando estamos hablando de inversiones financieras o decisiones que tienen que ver con hipotecas o ese tipo de cosas. But it's also unfair to all of society. We have big problems that we need to solve, and we know that diverse teams are better problem solvers. We need a diverse pool of talented people to solve some of our pressing problems. Y cuando una persona no logra desarrollar las competencias matemáticas, no es solamente un problema que le afecta a él como individuo, sino afecta también a la sociedad. Porque sabemos que como sociedad tenemos muchos problemas que requieren de un equipo colaborativo que pueda resolver problemas matemáticos. Y la evidencia muestra que la diversidad dentro de un mismo equipo tiende a ser mejor. So my context at Curry College is we are a very intellectually diverse school. We have a very high acceptance rate. 90% of students who apply get in. So there's a wide range of mathematical background. Una de las características de esta universidad es que realmente sí tiene un pool muy amplio de estudiantes, porque la tasa de aceptación es del 90%. We have a famous program for students with learning disabilities, which means that we have a lot of students who choose to come to our school because we're well known for working with students with learning disabilities. Tienen un programa muy reconocido justamente para personas que tienen capacidades diferentes para aprender matemáticas y esto hace obviamente que quieran aplicar y eso incrementa la diversidad dentro del colegio, de la universidad. Yeah. So what this means is that faculty know they're going to have a wide range of students in their classes, and the students don't feel shame. They are very thoughtful and open about how their brains work differently with the faculty. Y esto hace que como profesores y miembros de la universidad tú sepas que vas a tener un grupo muy diverso, pero también hace que como estudiante tú no sientas vergüenza de justamente trabajar las matemáticas de una manera distinta.
de que tu manera de procesarla sea distinta. We're also starting a brand new program this year for students with emotional and social disabilities. Y este año van a iniciar un nuevo programa para personas con ansiedad y otro tipo de temas emocionales. And because of our context, we were awarded a $400,000 grant to study instructional practices that support these students and their statistical conception, so documenting how they think about different statistic ideas. Y justamente por este nuevo programa les dieron un fondo de $400,000 para saber justamente cómo este grupo de estudiantes pueden desenvolverse dentro de los estudios. And what we found from the students themselves and from watching instructors in the classroom is that a lot of the practices that help these students are related to the Universal Design for Learning framework. Y entonces una de las cosas que hasta ahorita se han podido dar cuenta es que las prácticas que tienden a apoyar a estos estudiantes y otros es justamente el Universal Design for Learning. Un marco de aprendizaje que se llama Universal Framework for Learning. Design for Learning. Diseño universal para el aprendizaje. Thank you. Thank you. Alright. Gracias. There it is. Helo ahí. So for a long time in the United States, we thought about inclusion using the medical model. Durante mucho tiempo en Estados Unidos, cuando pensaban en la inclusión, utilizaban para aproximarse a esto el concepto médico o un entendimiento médico para pensar la inclusión. And in some ways, this makes sense. For people with learning disabilities, there's a real biological difference in their brain, just like for people with physical disabilities, there's a real biological difference in their bodies. Y de una manera esto obviamente hace sentido, porque las personas sí tienen una manera distinta, ¿no?, en cómo su cerebro está funcionando. Al igual que una persona que sufre alguna lesión, cambia la manera en que biológicamente tiene que comportarse, también esto aplica para las cuestiones. But the medical model is always looking to fix things, and it puts the responsibility on the individual to fix themselves. Sin embargo, el modelo médico está más bien orientado a cómo corregir o arreglar las cosas y además le tiende a poner la responsabilidad a la persona. Uno tiene que sentirse bien y corregirse. And the medical model is focused on deficits. Y además el modelo médico está enfocado en el déficit. And in the US, we often use this deficit thinking in other areas of equity and inclusion too. Y obviamente esto ha permeado a otras áreas que tienen que ver con la equidad y la inclusión, no solamente en esto, este modelo de déficit. But it's not the only way to think about disabilities. So-called disabilities can instead be seen as differences and not necessarily bad differences. Pero hay otra manera de ver el tema, que tiene que ver con entender que son simplemente diferencias y que no necesariamente son diferencias malas, son diferencias. So there's many artists that have attention deficit disorder, ADD, and they explain that ADD helps them to create excellent work because it has to be good enough to engage them. Entonces, por ejemplo, hay muchos artistas que tienen déficit de atención y cuando se conversa con estos artistas, los artistas tienden a decir que el déficit de atención les ha ayudado a ellos porque hace que ellos tengan que crear arte que a ellos mismos los quisiera cautivar. Many deaf people in the United States also do not see themselves as disabled. They see themselves as a linguistic minority. Y muchas personas, por ejemplo, en Estados Unidos que no pueden escuchar, no se ven a ellos mismos como si tuvieran alguna discapacidad, sino se ven como una minoría lingüística. And American Sign Language does have some strengths that spoken language does not. At Boston University, we had a deaf studies program, and the way that they would communicate geometric theorems was so much clearer than spoken language. Y, por ejemplo, el lenguaje de señas tiene sus ventajas sobre el lenguaje no de señas. Entonces, hay un ejemplo donde para enseñar propiedades geométricas es mucho más claro utilizar el lenguaje de señas que utilizar un lenguaje oral. So in contrast to the medical model, the discipline of critical disability studies holds that people are disabled in a particular context or environment. Entonces, a diferencia del enfoque médico, donde el déficit es como de la persona, aquí lo que se entiende es que el déficit, si es que se puede llamar así, está en el contexto. Entonces, es el contexto el que no está adecuado para. So if you think about a basketball game with traditional basketball, people who are in wheelchairs would be considered disabled because they can't run. But in wheelchair basketball, they're not disabled in that context. Entonces, pensemos, por ejemplo, en un juego de básquetbol.
En un juego de básquetbol, si una persona está en silla de ruedas, podríamos pensar que como no puede correr, obviamente es una persona con discapacidad. Pero si cambiamos y ahora pensamos en básquetbol para personas en silla de ruedas, ya no es una discapacidad en lo más mínimo. And so in a building that has only stairs, somebody in a wheelchair would be disabled, but if the building was built with ramps and elevators, they would not be disabled in that context. Y por dar otro ejemplo más, en un edificio, por ejemplo, que solo tenga escaleras, una persona que esté en silla de ruedas va a ser una persona con discapacidad. Mientras que si el edificio tiene rampas y otras formas de acceso, no existe esa discapacidad. So some research has shown that this can be true for people with learning differences too. And it's the educational environment that positions them as disabled or not. Entonces, en términos de aprendizaje, también se ha encontrado que las diferencias de aprendizaje, ¿no? El contexto es lo que hace que una persona tenga algún déficit o no déficit, pero es el contexto y no la persona. Rachel Lambert has a study that followed a middle school classroom that had a special education and a mathematics teacher. In the beginning of the year, there was collaboration and problem solving and group work and discussion. And at the end of the year, closer to the state test, there was lots of direct instruction and lots of practice and individual work. Can you say the name of the researcher again? Rachel Lambert. Rachel. Rachel. Había una investigadora que se llama Rachel Lambert que justamente querían ver cómo era la forma de enseñanza. Y lo que se dieron cuenta es que al principio del año se utilizaban técnicas mucho más asociadas con la colaboración, con la participación, con ser activos. Y como iba avanzando el año escolar, en cuanto se empezaron a acercar a los exámenes estandarizados que se tienen que rendir en Estados Unidos, la forma en que se daban las clases cambió de esta manera más colaborativa a ser una más catedrática, donde se daban indicaciones, donde se decían las cosas que tenían que hacer. She followed 2 Dominican American students who were diagnosed with learning disabilities, Luis and Ana. Entonces, específicamente siguió a 2 estudiantes de la República Dominicana y americanos que se llamaban Luis and Ana. Luis y Ana, y tenían alguna manera diferente en sus procesos de aprendizaje. In the beginning of the year, Luis was an excellent student and Ana was labeled as learning disabled. Hasta el principio, Luis era un estudiante perfecto y Ana fue etiquetada como una persona con dificultades en el aprendizaje. In the second part of the year, which was more direct instruction, Ana was an excellent student and Luis was seen as learning disabled. Y esta relación se invirtió en cuanto se llegó a la otra parte, hacia el final, cuando era más directa la instrucción, y entonces ahora el que había sido catalogado como una persona sin, terminó siendo una persona con. So in this case, whether they were seen as disabled depended on the context, which was the type of instruction. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo es el contexto el que hace que una persona sea definida como una persona con discapacidad o no. Other researchers have talked about learning disabilities as a mismatch between the brain and a particular tool. Y otros investigadores los que han hecho es más bien como documentar que hay un quiebre entre la relación de un instrumento en particular y la forma en que el cerebro de esa persona funciona. Catherine Lewis and Dylan Lin have documented how a student with dyscalculia was able to major in statistics. I'm terrible with names. Yeah, it's hard. Catherine Lewis Catherine Lewis and Dylan Lin. and Dylan Lin, 2 Yeah. estudiantes que tenían discalculia, si no me equivoco es el término. Can you say the sentence again, sir? Yeah, so Catherine Lewis and Dylan Lin documented how a student with dyscalculia was able to major in statistics. Entonces, hay un estudio en el cual estos 2 estudiantes les acompañó para ver cómo se pudieron graduar de estadística a pesar de tener discalculia. So Dylan Lin had dyscalculia, and so she couldn't see the difference, for instance, between 3 and epsilon and 8 and infinity. They all looked the same to her. Entonces, uno de estos estudiantes, por ejemplo, con discalculia no podía ver la diferencia que existe entre el 3, el signo de infinito y epsilon. But she managed to succeed in high-level mathematics courses by developing her own notational symbols and writing things out in words. Y lo que ella hizo para poder justamente sobresalir en los cursos más avanzados fue utilizar su propia notación. Y muchas veces, en lugar de utilizar una notación, simplemente escribir completamente lo que representaba el símbolo. Mm-hmm. So in this case, there was a mismatch between Dylan's brain, which had dyscalculia, and symbolic notation of algebra. Y esto es un ejemplo de cómo la manera en que el cerebro estaba conceptualizando las cosas no
estaba articulado con el instrumento, que en este momento era la notación más científica. Entonces había un desconecte entre el instrumento y la forma en que el cerebro estaba procesando. So we can also see again that our ideas about what it means to be good at mathematics influences whether or not people are seen as good at mathematics. If we looked at being good at mathematics as just symbolic algebra, Dylan, who majored in statistics, would be seen as not good at mathematics. Entonces esto nuevamente nos da pistas de cómo la manera en que entendemos ser bueno para matemáticas afecta si somos o no somos buenos para matemáticas. Entonces un estudiante que tenía discalculia, evidentemente si vamos a medir si es bueno o malo en matemáticas, porque también puede utilizar la notación, probablemente no va a ser catalogado como un buen estudiante. Pero si nos movemos de ese entendimiento podemos ver que en efecto puede llegar a tener un grado avanzado en matemáticas. So it's not that the medical model is wrong per se, it's helped a lot of people. It's just that if we think differently about the context or about a mismatch between the tool and a person's brain, we can come up with more creative solutions. Entonces, lo que no es que ella esté diciendo que el modelo matemática de médico per se sea equivocado. O sea, el modelo médico ha de hecho ayudado y ha llevado a varios avances, pero lo que sí está diciendo es que si nos movemos de ese modelo a otro, podemos encontrar maneras diferentes, innovadoras de poder abordar la enseñanza de las matemáticas. So then we have this question, how do we create environments and tools that are accessible for all? Y entonces la pregunta se convierte cómo hacemos instrumentos y contextos que sean adecuados para todos. So in the United States, if you build a new public space, you have to make it wheelchair accessible. Entonces, por ejemplo, a nivel de política pública en Estados Unidos, hoy en día, si vas a hacer un edificio que tiene escaleras, tienes que incluir rampas. So these are wheelchair ramps from around the world. I'd like you to talk with somebody next to you just about what do you notice or think about these ramps. Entonces, quiere que por favor en unos cuantos minutitos con la persona que esté a su costado, conversen un poco sobre qué piensan cuando vean estas imágenes. Algunas de estas son realmente enervantes y molestas. This is really dangerous. Esa es muy peligrosa. This does not work. Esa simplemente no funciona. And for this one, you have to go so much farther compared to a person who can walk upstairs. Y esa hace que el recorrido sea considerablemente más largo que alguien que pueda simplemente subir las escaleras. So in contrast, this is a building that was built by working with people with many different disabilities. Y entonces, para como contrastar las otras imágenes, esta es una imagen de un edificio que fue diseñado y construido tomando en cuenta desde el inicio diferentes opiniones de diferentes personas. You can see that the accommodation is not an add-on. It's at the very center of the building and everyone uses it. Entonces, aquí se puede ver que la rampa que se utiliza no está como si fuera un aditamento posteriormente, que a veces ni siquiera está bien pensado, sino está integrado desde el centro y aparte es el mismo. Todos tienen que utilizar el mismo camino para llegar. So the goal of universal design is to really think about what changes in instructional tools and environments could benefit
everyone, including those with learning disabilities. Entonces, aquí la idea en cuestiones de la enseñanza de las matemáticas es lo mismo. Es cómo diseñamos un espacio y cómo utilizamos herramientas que puedan ser de utilidad para todas y todos, y no solamente para algunos. So this is the Universal Design for Learning framework. Este es el marco que se utiliza para justamente pensar la enseñanza de las matemáticas de esta forma. This one is in Spanish, but if you follow the English link, you can click on each one of these points and get more information. Esta es la versión en español, pero también está el enlace hacia la versión en inglés. Y si le dan, pulsan cada una de estas, pinchan cada una de estas, les llevará a mayor detalle en cada una de ellas. So it's based on learning sciences, and it's concerned with 3 networks of the brain. El modelo está basado en la learning science, en las ciencias del aprendizaje, y está enfocada en 3 partes específicas del cerebro. The first is the affective network. El primero es el afectivo, la parte afectiva. ¿Vale? La red afectiva. Gracias. The second is the recognition network. La siguiente es la red de reconocimiento. And the third is the strategic network, your frontal lobe. Y la última es la red estratégica, que está situada en el lóbulo frontal del cerebro. The affective network is about engagement. Do students understand why they're learning what they're learning? La parte afectiva tiene que ver con generar vínculo con el aprendizaje. ¿Por qué estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo? And the recognition network is about how things are represented, what they're learning, and how it's presented to them. La parte de reconocimiento tiene que ver con reconocimiento, de entender la forma en que se les están dando las representaciones de lo que van a aprender. And then the strategic network is about action and expression. How do students show and use what they know? Y la parte estratégica tiene que ver con cómo los estudiantes ponen en práctica aquello que saben. In each of these rows, this is about accessing knowledge. This one is about building knowledge. And this one is about internalizing knowledge. Entonces, si lo vemos como filas, esta parte tiene que ver con el acceso al conocimiento, esta parte tiene que ver con la utilización del conocimiento, y esta última parte, ¿no? ¿Lo dije mal? So this one was access, acceso. Access, yeah. Build. Acceso, construir. Internalize. Y internalizar. Muchas gracias. We won't have time to go through all of them. There's so many. So we're going to focus on access, but I want to touch on each of the different networks of the brain. Por cuestiones de tiempo no nos va a dar, obviamente, el espacio para poder ver todas, pero nos vamos a enfocar en el acceso y sí vamos a ver los 3 diferentes redes que juegan en esto. Okay. All right, so the first thing we're looking at is recruiting interest. And for many learners, they have to be interested to learn, which might be different from how teachers are. You probably just learn because you were told to learn. But for many learners, they have to be interested in something in order to learn. La primera parte tiene que ver con cómo capturas la atención de los estudiantes. Algunos de nosotros aprendimos simplemente porque se nos dijo que teníamos que aprender, pero eso no necesariamente es como se deben de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo le haces para que una persona entre y se vuelva interesado en lo que está por aprender? So checkpoint 7.2 is about relevance, value, and authenticity. Entonces, como podemos ver, el 7.2 Yeah. 7.2 tiene que ver con optimizar la relevancia, el valor, ¿no? Y la autenticidad de lo que se va a aprender. So as mathematics teachers, we know mathematics is really important for our future, but are we showing students this? Nosotros como profesoras y profesores de matemáticas sabemos que aprender matemáticas es súper importante, pero ¿cómo hacemos para que estudiantes puedan en efecto también entender esto? So this is one reason my colleagues and I love the MatCon materials, because they show that how relevant mathematics is to solving real world problems. Entonces existe esta aplicación que se llama MatCon, que es muy buena para justamente poder mostrar la relevancia de las matemáticas. We also incorporate student data and social issues into our statistics courses. En los cursos de estadística incorporamos no solamente data de los estudiantes, sino data on students and Social issues? y cuestiones sociales de la importancia de las matemáticas.
But even when we assume that we're showing that mathematics is relevant to students, we really do have to check. Aun cuando estamos asumiendo, utilizando, por ejemplo, estas estrategias que estamos mostrando, por qué es relevante las matemáticas, siempre es importante asegurarnos de que estamos haciendo ese vínculo sobre la relevancia de las matemáticas. There's one famous example in assessment about a problem that asked students to determine which was a better deal, having a weekly bus pass or paying for individual rides. Entonces, hay un muy buen ejemplo de esto cuando se está hablando de evaluación, y esto tiene que ver con un ejemplo donde se le pregunta a los estudiantes si es más conveniente comprar el pase del bus por una semana o por un mes. The assessment authors thought the students would assume the pass would be used twice a week, 5 days a week to commute to work. Los que diseñaron el problema estaban pensando que los estudiantes pensarían que el pase se utilizaría 2 veces al día durante los 5 días de la semana. But the urban students, the inner city students, knew about how bus passes worked. Their parents used it more than 5 days a week because they had lots of jobs. Their parents shared the bus pass with their friends, and their parents used the bus pass to visit friends in other neighborhoods. Esta realidad de 2 veces al día por 5 días evidentemente no es para todos. Entonces había un grupo de estudiantes que vivían en la ciudad y que tenían padres que habían utilizado este sistema y sabían que muchas veces por ir a ver a otras personas o por compartir su tarjeta con amigos o porque tienen múltiples trabajos, no se cumplen estos parámetros. So when the students were marked wrong on the assessment question, what they learned is that mathematics has nothing to do with people like them. It's for other people, or it's about pretend situations. Entonces, en este problema que se le pidió a los estudiantes que resolvieran, aquellos estudiantes que resolvieron de una manera distinta al 2 veces por semana, 5 días, que además les fue marcado como equivocada la respuesta, lo que aprendieron es que las matemáticas no son para un contexto real y aparte no son para todas las personas, sino que solamente privilegian ciertas realidades y ciertas personas. So we have to listen to our students to see if it really is relevant and authentic for them. Entonces, por esto tenemos siempre que estar muy pendiente y escuchar a nuestros estudiantes para ver si los problemas son relevantes para ellas y ellos. So most good mathematics teachers know they should try to help students see that math is relevant, but I don't think we always think about the social side of learning. Entonces, muchas veces los profesores, en efecto, quieren enseñar que las matemáticas son relevantes, pero muchas veces dejan de fuera la parte social de las matemáticas. ¿Cuál es la relevancia social de las matemáticas? Another checkpoint under recruiting interest is minimizing threats and distractions. Can you elaborate a bit more on that, and then I'll Yeah. go through it? So if students don't feel safe socially, if they're afraid of being made fun of by their peers or their teacher, they won't be able to learn. Entonces, por ejemplo, una cosa que es muy importante es minimizar las amenazas que uno puede sentir. Y lo que se refiere a eso es que cuando una persona a lo mejor tiene ansiedad y no se siente tan cómoda, entonces evidentemente hay una amenaza de esa persona intentando compartir su conocimiento dentro de un grupo de estudiantes. So when you hear from students who have math anxiety, they have physical symptoms of panic attacks that stop them from being able to learn. And they will tell you stories about when peers or teachers made fun of them or made them feel stupid in class. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que tienen ansiedad a las matemáticas tienen síntomas fisiológicos de ataques de pánico. Y entonces, cuando uno habla con estos estudiantes, te narran los recuerdos que tienen de cómo fueron mofados cuando estaban por profesores o por sus colegas, mientras estaban intentando justamente mostrar la resolución de un problema. They have a hard time participating because they're so terrified of making mistakes, even though we know from research that mistakes actually lead to more learning. Entonces, estos estudiantes obviamente están en un estado de pánico por no cometer un error, a pesar de que sabemos desde la investigación que cometer errores, de hecho, es una manera en que uno aprende. So it's easy to write this off as an individual problem and tell the student that they have to figure it out, but really it's a societal problem that affects more than just people with math anxiety. Entonces, no es esto, cuando uno se enfrenta a una situación donde un estudiante tiene este tipo de ansiedades, no es solamente de decir, ya, es problema de ese estudiante, que el estudiante se la resuelva como pueda, sino es entender que como sociedad tenemos una responsabilidad en cómo atendemos esas situaciones. And we have to do more than just writing some norms on the board or telling students to be nice to each other. Y tenemos que ir mucho más allá de simplemente poner en nuestra aula de clase o en el pizarrón una lista de conductas deseadas y no deseadas. So in the United States, for example, it's often assumed that inquiry-based or problem-based learning, collaboration, and group work help lead to students learning more mathematics. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, se asume que estrategias pedagógicas como aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en situaciones reales tiende a ser mejor para el aprendizaje.
And if you look at the whole group of students, students do tend to learn better with these methods. Y sí, si uno observa como el grupo en su totalidad, tiende a haber un mejor aprendizaje cuando se observa como grupo. But researchers are beginning to look at subpopulations of students, particularly students who are minorities in the class. Pero la investigación más reciente está viendo las particularidades dentro del grupo total cuando se utilizan estas estrategias. Entonces, si uno utiliza estas estrategias a nivel grupal, funcionan, pero ahora la investigación está poniendo atención en subgrupos y ver cómo esos subgrupos dentro del grupo grande realmente aprenden a través de estas resoluciones de problemas y aprendizaje basado en problemas. So for instance, there's a study that looked at women in upper level mathematics courses. Some courses were using inquiry-based mathematics and some were using direct instruction. Entonces, por ejemplo, hay un estudio donde se observaba a mujeres que estaban en altos grados de matemáticas o en cursos avanzados de matemáticas y se estaban enfocando en aquellas personas que estaban en situaciones basadas en problemas, mientras que había otras que estaban en situaciones donde es más frontal, donde es el docente el que está llevando la instrucción. And what they found surprisingly was that women did worse in the inquiry-based group, even though men did better, and women did better in the direct instruction group. Entonces, en este estudio lo que se pudo comprobar es que aquellas mujeres que estaban en una situación pedagógica basada en problemas, de hecho les iba peor, y que cuando las mujeres estaban en una clase donde fuera instrucción más guiada desde el docente les iba mejor, y eso en los hombres en el grupo el grupal les iba mejor. But this doesn't mean that inquiry doesn't work for women. What it means is that the social dynamics happening in an inquiry-based class are mirroring those in society, where men tend to speak more and women's ideas, especially if they are in a minority in a math class, are dismissed. Pero lo que este estudio apunta no es hacia una crítica de los modelos basados, por ejemplo, en problemas o el aprendizaje auténtico, sino más bien lo que apunta el estudio es a entender lo que está pasando en esos grupos, porque esos grupos que tienden a trabajar basado en problemas tienden a replicar ciertos patrones que en la sociedad se privilegian, como una participación más activa y, de cierto modo, más agresiva de parte de los hombres, que hace que obviamente la voz de la mujer no sea necesariamente tomado en cuenta en estos grupos. And likewise, classes that use group work with non-native English speakers, those non-native English speakers felt like they weren't listened to by their classmates, and some of them would even drop out of the class. Y otro ejemplo de cómo esto puede ser no lo más idóneo es cuando tienes estudiantes que no son nativos del idioma, en específico el del idioma inglés. Entonces, cuando no eran nativos del idioma inglés, muchas veces no querían participar cuando se trabajaba, por ejemplo, con resolución de problemas, e inclusive a veces dejaban el curso por completo. So we have to teach students how to respect and listen to each other. Entonces, tenemos que enseñarle a los estudiantes cómo escuchar y cómo respetarse. At Curry College, we've seen that over 80% of students say that having friends in their math class impacts their learning. En Curry College, donde ella trabaja, se han dado cuenta que el 80% de los estudiantes dicen que tener amigos y personas que conocen dentro del grupo les ayuda para su aprendizaje. And the number one factor that they think influences their learning is if the professor cares about them. Y lo que es más importante para ellos es saber si el profesor le importa el aprendizaje de esa persona. Eso es lo que más les importa. So I think we have to worry about the social side of learning and not just the mathematics. Entonces queda claro que nos tenemos que preocupar por la parte social y no solo por la parte de matemáticas. So the next network is the recognition network. And in this case, we're interested in perception. And I think this is what most of us think about when we think about accessibility. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hablar de la connection, ¿was it? Recognition. El network, la red de reconocimiento. Es un trabalenguas, la red de reconocimiento, y nos vamos a enfocar en la percepción, que es generalmente lo que tendemos a pensar cuando estamos pensando en un problema de matemáticas, una situación de enseñanza de matemáticas. So this is how you choose textbooks that have digital audio readers, or you make sure that you have videos that have captions and that students know how to change the time on a video if they're watching a video. Entonces, aquí es cuando uno está eligiendo los materiales que va a utilizar. Se puede utilizar materiales que tengan recursos audiovisuales que le permitan al estudiante estar manipulando la velocidad en la que ciertos aprendizajes se transmiten. But there's also some fun, click on it. Well, let me click.
No. There's some fun innovations out there as well. Nos va a mostrar algunas innovaciones que hay en este sentido. No, it's not. How do you, let's see if I can, okay. Does that work? No. Okay. So Desmos, Desmos is an online graphing calculator, and they added in a feature where you can hear the graph for students who have visual processing difficulties. Entonces, esta es una aplicación que está online y, por ejemplo, lo que hacen son gráficas, pero en este caso a la gráfica le dan voz y sonido para que una persona que tiene problemas visuales pueda escuchar la gráfica. So we'll see if this works. If we wanted to see, or we wanted to hear rather, X squared, here's the nice graph one. Process, press on that button, press on the graph. So, oh. They're not, that's not, how do you? Okay. So it's an interesting tool, right? But it's also opening up a whole new world of creativity where students are actually making songs out of Desmos graphs. So this is my son's favorite one. Perdón, entonces, si bien es una herramienta muy novedosa y muy entretenida, no solo es una herramienta novedosa y entretenida, sino está abriendo a nuevos canales para ser creativos. Entonces nos va a mostrar ahora un video que su hijo hizo sobre música creada a través de las gráficas que Desmos genera. If this will work. Do you know it? So, Can you go back to showing the graph? Because there's something that I think is very important to highlight. I just saw it. No me había percatado de algo, pero aquí dice escucha la gráfica. Entonces el botón no es como dale play, ¿no? Es escucha la gráfica, como si la gráfica tuviera voz. Pero es un detalle importante de transmitir. And so it helps more than just students with visual processing disorder, because now even neurotypical students have another connection in their brain. Entonces, esto ayuda, por ejemplo, a que estudiantes puedan hacer una conexión nueva en la relación que tienen con las matemáticas. Thank you for your patience. So I think it just shows that accommodations are not just this other thing you have to do, but actually they open up different avenues for creativity. Creo que lo que nos está mostrando es que todo esto no es solamente como hacer combinaciones, sino realmente abrir diferentes caminos para poder hacer la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. So the third network is the action network, the strategic network. Entonces ahora vamos a hablar de la red estratégica, que tiene que ver con tomar acción. And it's about action and expression, how students show what they know. Entonces tiene que ver con expresión y con acción, mostrar lo que el estudiante sabe. So educators think about how they can vary the ways that students can show what they know. Entonces, obviamente, como educadores sabemos que podemos variar la forma en que les damos la oportunidad de que estudiantes muestren lo que saben. So in mathematics, we tend to have like a hierarchy of what we think is the best way of showing what you know. En matemáticas tiende a existir como una jerarquía de formas de enseñar lo que sabes, donde hay ciertas maneras que son pensadas como mejores formas de enseñar lo que sabes.
At the top are symbolic proofs, written explanations, sometimes graphs. Entonces, lo más alto, lo más jerárquicamente valioso tiende a ser como gráficas, la escritura de pruebas, la representación. And speaking up in class is really valued, but it's not enough to compensate if you have a weak written explanation. Y si bien obviamente poder verbalmente explicar lo que sabes es valorado, sigue estando subordinado a la importancia que tiene poder hacerlo en forma escrita. But for students who have different kinds of learning disabilities like dysgraphia or visual motor integration issues, Entonces, obviamente esto no contempla estudiantes que tienen alguna diferencia en la forma que aprenden, como discalculia, y las otras me van a tener que ayudar. Dysgraphia. Disgrafia, tal cual. Disgrafia. Or even my second grader who finds it very difficult to write words even when he can explain really well. Las personas que a lo mejor y pueden verbalmente explicar muy bien lo que saben, pero no lo pueden escribir, ¿no? En esta jerarquía, obviamente, no están tan bien valorados. It's a real barrier, right? Es una barrera muy real. And then for students who struggle with social anxiety, having to speak in front of 20 or 30 of their peers can actually be so worrisome that they won't come to class. Y ahora pensemos en aquellos estudiantes que tienen ansiedad, ¿no? Ansiedad social. Entonces, evidentemente, estos estudiantes pedirles que pasen al frente y que expliquen algo es algo que va a ser muy complicado. So we want students to be able to develop abilities to communicate around all of these ways, but we have to be thoughtful about it. Y sí, es cierto, queremos que los estudiantes puedan tener una pluralidad de formas de enseñar lo que saben, pero siempre tenemos que tener atención y cuidado en justamente las diferencias que pueden llegar a existir. So I use a system called Desmos, which I think I'll show later since it's hard to bounce between screens. But it's students all have laptops and they can write their thoughts, or they can draw their thoughts, or they can select an answer, or they can use equation tools. And on my computer, I can see what they're doing. Entonces, ella lo que hace, por ejemplo, es utilizar la aplicación Desmos, que ahorita no la va a mostrar porque no es tan sencillo estar saltando entre diapositivas. Pero lo que esto hace es que cuando los estudiantes pueden tener una computadora con ellos y ellas, las respuestas que van escribiendo le llegan directamente y entonces ella puede estar viendo las respuestas como se están representando por los estudiantes. And then I can say, oh, you know, so-and-so has a good idea. I want you to talk with your friends next to you. Or I can send them notes through the system telling them that they have a good idea or they should actually think about it in a slightly different way so that I can give feedback to everyone and also position some people as having really good math ideas that might be too afraid to talk. Entonces, al hacer esto, lo que ella puede hacer es, de manera como en vivo, poder ir viendo cuáles estudiantes tienen algunas muy buenas ideas y puede pedirles por justamente la misma plataforma que lo conversen con la persona que está al lado o inclusive decirles que si quieren compartirlo. Entonces, de esta manera puede ir dando una instrucción escalofonada mucho más acertada hacia los estudiantes. So you can do this with low-tech solutions too, like having students write ideas on note cards. Or in the US, we have small whiteboards each student has, and they can draw or write an explanation, and then the teacher asks them to hold it up so that they can see everybody's thinking. Entonces, si bien la solución que acaba de presentar requiere de computadoras y mucha tecnología, hay otras formas que no son tan demandantes de tecnologías digitales, como por ejemplo pedirle a los estudiantes que tengan un mini pizarrón y que puedan escribir lo que están pensando y simplemente lo levanten cuando sea solicitado o necesario. Students who have dysgraphia, visual motor integration issues, or executive functioning where it's hard for them to start writing something, we might do oral exams. Entonces, para tener también en consideración aquellas personas que tienen alguna dificultad con la escritura, como disgrafia, lo que pueden hacer es migrar de pedir que sea escrito a que sea, por ejemplo, un examen oral. Or I might transcribe exactly what they're saying so that they can see that their written work. O también se puede hacer una transcripción de lo que justamente están diciendo para que puedas de esta manera tener una manera gráfica o escrita de representarlo. And then Code App is statistics technology that lets students make graphs by dragging so that they don't have to worry about making the axes and the scale, everything perfect. Entonces, por ejemplo, esta es otra aplicación que existe donde se le puede pedir a estudiantes que a lo mejor y tienen algún problema con motricidad. Esto es a través de arrastrar las cosas, donde uno puede ir haciendo gráficas en clases de estadística. And I can show later if
character. Y después que termine esto, con mucho gusto puede enseñar las aplicaciones. But I think that really thinking deeply about what it is we want to know our students are thinking about can help us come up with alternative assessment methods that might actually benefit lots of others in the class. Entonces, si realmente estamos pensando como en las formas en que le podemos dar al estudiante, o sea, ¿qué tanto nos importa que lo que el estudiante sabe realmente lo diga? Si ese es nuestro foco, entonces evidentemente vamos a poder estar buscando nuevas maneras para justamente encontrar soluciones y que estudiantes puedan mostrar lo que están haciendo. Yeah, skip that one. I like this cartoon. So I think a lot of times when we think about inclusive classrooms, we think about different accommodations for each need. People with dyscalculia need a calculator. People with dyslexia need an audio reader. Entonces, lo que aquí podemos hacer es cuando tendemos a pensar en la inclusión, luego podemos hacer asociaciones como muy directas. Por ejemplo, alguien que tiene discalculia le podemos dar una calculadora. And we don't think about whether the barriers even need to be there in the first place. Y no nos hacemos la pregunta un poco de las barreras que existen. Y si esas barreras que existen, ¿cómo podemos atender las barreras? I also think we tend to think less about the social and emotional side of learning. Y también tendemos a ponerle menos foco a la parte social y emocional del aprendizaje. Whether students feel like they are safe enough to make mistakes and ask questions. ¿Qué tan seguro se siente el estudiante de cometer errores, de hacer preguntas? And whether they think they can find some way for them to be good at mathematics. ¿Y qué tanto puede existir la manera de que un estudiante encuentre la manera en que es bueno para las matemáticas? So I'm happy to take questions, or we can have a discussion about some big ideas like what is mathematics, what does it mean to know mathematics, or if you want, I can show you some of the technology like Code app and how it makes things easier. Entonces ahora o podemos hacer una sesión de preguntas o una sesión de discusión, o también podemos aprovechar el espacio para mostrar algunas de las aplicaciones que no se pudieron mostrar. Si bien estamos en la hora, se supone que terminamos a esta hora, yo creo que no he querido yo acelerar la presentación porque hay traducción, eso demora, toma tiempo, así que quienes tengan que irse en este momento no hay problema, pero yo propongo que nos tomemos unos minutitos, de 15, 20 minutos, ¿les parece? Quienes quieran, obviamente. Ya, súper. Entonces, vamos a abrir el espacio para preguntas. Hay preguntas también. Hay preguntas, sí. En el chat, dando la prioridad a quienes vinieron. Bueno, vamos a partir entonces por el chat. No sé, voy a partir por la última, ¿está bien? Que se van a buscar las preguntas. Ya. Bueno, en español entonces mi pregunta tiene que ver quizás más con políticas públicas y el trabajo docente. ¿Cuál es tu opinión respecto a las restricciones que uno da como en el aula? Porque creo que obligar a los profesores como a hacer las cosas de una manera unificada puede ser bueno por un lado, pero que también a veces puede restringir. Y estoy pensando en Massachusetts, si no me equivoco, estaba como esta ley de English Only Classrooms, como solo podían hablar en inglés, y eso era un problema, por ejemplo, para estudiantes inmigrantes, que también tiene que ver como con la educación. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a restringir versus liberar? So the question has to do with public policy and kind of normative documents that try and guide what teachers do. And the question is, what is your opinion on these public policies and other norms that exist that try to unify? And that unification in some senses might be good, but in others it might not be. And he gave particularly the example of Massachusetts when they had a public policy which was English only to be speaking when you were trying to learn English. Yeah. I mean, personally, I think that teachers know their context best, right? And every solution is going to be different everywhere. When I did work in Boston, I think we were under that policy where you could, it's very particular. You had to speak English. You could only speak the student's home language for clarification. Entonces ella, No, go ahead. a nivel personal, ella cree que no hay nadie que conozca el contexto mejor que los docentes.
Entonces, que se le tiene que dar a los docentes justo esa libertad. Ella está diciendo que ella, de hecho, tuvo que dar clases justo cuando estaba esa política, la que tú estás mencionando, de tener que enseñar solo con inglés. Y que solo se permitía utilizar otro idioma cuando eran cuestiones muy puntuales de clarificación de algunos conceptos. And it seems like a waste of the human resources we had in the school, because we had so many talented teachers, and not the right solution, given that we were working with students who had just come to the U.S. and spoke very little English. Y esto fue una pérdida realmente de las oportunidades y de los recursos que tenían, porque había dentro de la institución una gran pluralidad de diferentes profesores y aparte había muchos estudiantes que estaban llegando que no hablaban realmente como inglés como primera lengua. Entonces fue como una pérdida de oportunidad. But I don't know, maybe you have a different perspective to share. O sea, que yo, o sea, no quiero alargar mucho la conversación porque siento que es como que a mí me pasa que en ese caso uno quiere abrir, pero ¿qué pasa en el caso que uno libera? Y algunos profesores dicen, yo soy estadounidense, voy a hablar solo inglés. Quizá el Estado, por ejemplo, podría forzarlos a, no, tú tienes que clarificar también en español, como la otra cara de la moneda. So he is trying to put forth the other side of the same coin, that if you give teachers freedom instead of actually giving them a guideline that they must follow, then you might have a teacher who is not willing to utilize a second language to try and better implement a class. Yeah. So how do you create change? Do you do it by policy, or do you do it by trying to change individual people? Kind of, that's a huge question. I don't know. Es una pregunta súper amplia porque ¿cómo cambias realmente algo? ¿Lo haces desde la política o lo haces desde justamente abajo las personas? Do you know? ¿Sabes? Tell me, do you know? I don't know. Bueno, quizá podemos agregar la pregunta de Leslie porque va en la misma línea. Una pregunta que está en el chat, que es de Leslie Jiménez, ella es de la Universidad de Chile. Ella pregunta, en tu experiencia, ¿qué tanto podemos enfrentar la resistencia a estos cambios de los profesores de cursos disciplinarios de matemática en la formación inicial docente? Cuando los profesores se resistan a esta perspectiva más inclusiva. So in your experience, how feasible is it that we can actually tackle when teachers who are becoming teachers, so not in-service teachers, pre-service teachers, when they're actually in their undergraduate degrees, there might be resistance from some teachers that don't want to actually take this idea of inclusive teaching. How do you deal with that? How do you address that? Yeah. ¿No? La leo. ¿Está acá la pregunta? Me parece a mí que no está bien. Ya. Pau, ¿la pregunta dónde está? La vuelvo a... Esa de Leslie Jiménez. Leslie Jiménez. ¿Qué tanto y cómo podemos enfrentar las resistencias a estos cambios de profesores de cursos disciplinares? Claro, no es en profesores de formación. No, pero también está formación inicial docente. So, I'm going to read it as I go. How well and how much and how can we deal with resistance to changes from professors, from disciplinary courses of mathematics, and from teachers that are in pre-service teachers? So it's on both sides. Both, okay. So I think the answer is different for the two populations, right? One is a full-grown adult, I guess. When you're like with pre-service teachers, I think remembering that they're often young and that they have many years to develop. For us, we often, in the US, our context is often a deficit narrative, particularly around race. So they assume that African-American students are going to get in trouble or have bad home lives, or their parents don't care about them. They assume all these awful things. I'm gonna stop you right there. Oh, sorry. No, don't worry. Que obviamente es una pregunta que depende, porque no es lo mismo hablar de profesores de personas que ya están en servicio dando clases, a hablar de los que están formándose para. Entonces, los que se están formando, obviamente tienen un camino por recorrer, y en Estados Unidos existe esta idea mucho más desde el déficit, y además una idea del déficit muy anclada a raza, donde ciertas personas con ciertas características, además, por ejemplo, vienen de estratos socioeconómicamente más marginados, más pobres, etcétera, etcétera. So we know that we're looking at the long game,
And we kind of have to have them always asking themselves about evidence about that. So we put them in situations where they meet African American families, and they realize, oh, no, it's not true that, you know, all these horrible things that they assumed. Entonces, en este caso, una cosa que se puede hacer es justamente pues, dar situaciones donde tengan que enfrentarse a la evidencia de que estas ideas y estos supuestos no son los que son los más adecuados. So, I think that there's an adjustment to the question. For her was, how about, so it's not really about future teachers. No, okay. No. The question of Leslie, which I think is very important, Yeah. is how can we face the resistance to change to the teachers, to the teacher educators. To the teacher educators. Yes, Okay. that It's a teach different problem. in disciplinary courses in mathematics. Mm-hmm. Yeah. You understand? Yes. It's not really the future teachers. Yeah. The people who prepare teachers and that teach in math courses. Mm-hmm. So just you met Leslie. You met Leslie Mm-hmm. yesterday. So she has colleagues from the math department, I imagine, Yeah. that have to teach math courses to future teachers, and they don't really care about teaching mathematics with an equity or perspective. Yeah. So I'm lucky to be in a small school where I can move people around because we're small. Let me think. So we have this problem and a similar problem with our statistics faculty. Entonces, ella tiene la fortuna de que está en un colegio, una universidad relativamente chica donde puede empujar y mover ciertas cosas, pero tienen un problema similar en el curso de estadística, con los colegas de estadística. So we recently switched curriculum so that it's about real data and problem solving and conceptual understanding, and not like, here's the normal distribution and color in the tail and find the z-score. Entonces, lo que han hecho un poco es modificar. So you've changed the actual curriculum. Yeah. Han cambiado un poco el currículum de cómo se tiene que enseñar, how you teach statistics, right? De cómo se tiene que enseñar la estadística, donde no está basado necesariamente en buscar la distribución normal, ¿no? Yeah. No, era calcular el p-valor, el colorear, cálculos. Yeah, no calculus. Yeah. And we did this because we looked at our data, and the new curriculum was helping students, African American students and students with learning disabilities. The old curriculum was making them do worse on the test. They were actually like learning wrong things. Entonces, este nuevo currículum realmente le benefició a estudiantes afrodescendientes, African Americans and students with learning disabilities. Y estudiantes con alguna discapacidad de aprendizaje, que estaban aprendiendo mejor con este nuevo currículum. They were learning better with the new curriculum. Con el nuevo currículum estaban aprendiendo mejor versus el currículum anterior. Yeah. Con el currículum anterior, de hecho, estaban aprendiendo cosas incorrectas. Yeah, yeah. So we had the data, right? And we told them, we can't keep doing this. This is wrong. But they still weren't convinced because it's a lot of work to change. Entonces, a pesar de que tenían la evidencia que estaba demostrando que no era la manera adecuada de seguir, de todos modos había resistencia porque es difícil justamente querer hacer este cambio. So we started with just a few lessons, and we also would like take some of their class sessions for them. So we would teach for them. Entonces lo que empezaron a hacer es con un grupo más reducido de todas las clases que tenían que hacer. Inclusive en algunas ocasiones daban, who gave these classes? The people that did the new curriculum would teach a couple of the people who didn't want to change their classes. Entonces aquellos que habían diseñado el nuevo currículum, de hecho tomaron algunas clases muy puntuales de aquellas personas que no querían implementar el otro currículum y los dieron esas clases como para mostrar que sí funciona esta nueva manera de enseñar. Yeah, and then so slowly more instructors came and tried it out, and they tried it slowly, and they saw the results. Entonces, al hacer esto, obviamente se fue haciendo que cada vez hubiera más personas que estaban dispuestas a probar esta nueva manera y justamente empezar a ver los resultados. And so we still have one professor who doesn't want to do it, but he kind of has to because everyone else is. Entonces, todavía hay un profesor que no quiere realmente aceptar este cambio, pero está un poco forzado a tener que hacerlo porque ya todos los demás lo tomaron. But he does admit that students like it better. Pero sí acepta que a los estudiantes les gusta más. So I think sometimes you have to show the data, make the change anyway, and then people will change their mind
after. Entonces, en algunos momentos uno tiene que enseñar la data, hacer las cosas y eventualmente las personas irán cambiando. Yeah, I don't know if that makes sense. Yeah. Do it anyway. Háganlo de todos modos. Yeah, but you also show how. Yes, we I show think how. this is the key. I O think sea, if que you la can. clave pareciera ser también hacerlo, mostrar cómo se puede hacer. Mhm. And make it easy for people. So we built all the materials. They didn't have to make anything. So if you give somebody lessons, if you offer to teach their class for a day, you're giving them a gift. So they'll listen. Entonces también una cosa muy importante es como facilitarlo y hacerlo lo más sencillo posible. Entonces si uno está diseñando las clases y uno está yendo a implementar la clase, es como si le estuviera dando un regalo a la persona. O sea, te estoy dando estas cosas. Yeah, it worked for us anyway. Funcionó para nosotros. And then one day they retire. Y algún día se retirará. Hire someone new. Tengo una pregunta. La voy a hacer. Casi nunca hago preguntas. A ver, pero ahora qué hacer. Me interesó mucho lo que dijo acerca del trabajo colaborativo en grupos. Sabemos que los grupos repiten los estatus que hay en la población general. So she really liked the example that you gave with group work, and that we know that group work tends to replicate the patterns that are accepted within the culture. Y hay gente que piensa que eso se resuelve asignando roles. And some people believe that a way out of this kind of situation is to assign roles. Por ejemplo, si sabemos que las mujeres a lo mejor nos retraímos de participar tanto en la discusión, bueno, le vamos a asignar un rol para que ella sea la resolutora. So for example, if women are assumed to be more silent and kind of held back, then we're going to give her the role of intentionally not being held back and actively being more open. Entonces, yo tiendo a pensar que nada es tan fácil como eso, como simplemente asignar roles. La realidad es más compleja, pero So me she, gustaría mucho saber la opinión de ella. so in her understanding, things are much more complex than this. Like simply assigning roles won't solve it. That is her opinion, and she would like to know yours. Yeah, so I've been teaching for a long time, and I used to assign roles, and students just ignore them. So I think what has worked for me more is routines. So the having the students come up with a routine of we wait 5 minutes, then we all take a turn saying something like that, so that they always follow that pattern, and at least everybody gets a chance to talk. Entonces, más que asignar como roles, porque ella dice que ha dado clases mucho tiempo y ella ha asignado roles y no le funciona. Entonces, más que asignar roles, se crea en generar rutinas. Entonces, hacer ciertas rutinas donde, por ejemplo, todo el mundo tenga que hablar durante los primeros 5 minutos. Y al hacer esta rutina se va generando un patrón. I don't know. Yeah. ¿Cómo generamos el interés en los estudiantes para aprender matemáticas? Me pasa que estoy haciendo práctica. Un segundito. So the question is, how do we generate interest in our students for them to want to learn mathematics? She is doing, ¿tu práctica? She is doing her practice right now. Yeah. Muchos de los estudiantes, en particular con clases de matemática, me preguntan para qué sirve el contenido. And a common question that she gets with her students has to do with the content. Like, why is this relevant? Why do I have to do this? Agregando a esto que son de una población muy marginada, In addition to the fact vulnerable, that these students come from a vulnerable socioeconomic and cultural context. ¿cómo los motivo realmente para poder entregarles conocimiento de manera efectiva? Porque parte de ellos es el interés. So how do I actually make them transmit the interest, how to capture them so that it comes out from them to want to learn mathematics? Yeah. So that's big. I'm gonna do my best. Es una pregunta muy amplia, entonces voy a intentar Maybe we can be friends. que nos hagamos amigos, dice. Amigas, perdón. So what we've found is about making it relevant to their lives. So it depends, right? If you're teaching complete the square, no, who cares, right? I also don't want to learn complete the square. Entonces es hacerlo relevante para las personas. Entonces, por ejemplo, resolver la raíz cuadrada. ¿A quién le importa resolver la raíz cuadrada? Si lo hacemos así, no va a funcionar.
But so if there's a topic that you could find, that would be a good place to start. We use student data, so we have them collect data on themselves. And some things have been like how they use their time, or they've asked, let's see, what are some other projects? How much they spend on different things. So they generate their own data, so they're interested in it because people are interested in themselves. Entonces, en vez de hacerlo así, lo mejor sería como buscarlo más bien por generar un tema. Entonces, ellos lo que utilizan mucho es que estudiantes tienen que generar como su propia data, qué es lo que a ellas y a ellos les gusta hacer, ¿no? Entonces, utilizar lo que realmente les gusta a ellas y a ellos, por ejemplo, en qué gastan o en qué invierten su tiempo, y a través de esos temas buscar generar el interés. And then the other thing is getting to... ¿No? No. Lo que yo creo que ella dijo fue que una cosa que les interesa a los niños es recolectar data acerca de sí mismos. Por ejemplo, en qué gastan su tiempo, recolectar las data, o sea, como datos acerca de sí mismos, en qué gastan, ese tipo de cosas. Entonces dice que a la gente en general le gusta aprender acerca de sí mismo, entonces hacerles recolectar datos acerca de sí mismos es una buena forma de que ellos quieran aprender. I think listening to what they're interested in too. So there's a group in my son's class that love video games, and I got them to learn about angles because they could make their video game character move in different directions if they understood angles. Entonces, otra cosa que también es importante es escuchar a los estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo de su hijo pudo enseñar, que les gusta jugar videojuegos, logró enseñar ángulos porque buscó una manera en enseñarles cómo el personaje dentro del juego se puede oscilar dependiendo del ángulo. So I think you could do a survey at the beginning of the year, like tell me things that you like to do, and from that maybe you can find something that you can connect to math. Entonces, una cosa que recomiendo es, por ejemplo, al inicio del curso, hacer una pequeña encuesta donde los estudiantes te narren lo que les interesa y con eso diseñar. It's hard. Es difícil. Yeah, but let's be friends. Maybe we can brainstorm together. Que sean amigas y que así pueden hacer lluvia de ideas. She says that she's thrilled to do it. She has so many questions. That's great. Tenía una pregunta solo de curiosidad, pues ya varias han sido respondidas, pero ¿por qué ella tiene que hacerle clase a su hijo? Why do you have to give your 8-year-old son classes? For right now, because we've been traveling in Mexico and Chile, so I'm homeschooling him so he can go on to 3rd grade. But I also just volunteer in his class sometimes because then I can get my pre-service teachers to do practicums in the school because I have connections. So, does that make sense? Yeah. Entonces, ahorita pues, específicamente porque está justamente haciendo un viaje por México y ahora Chile, entonces eso hace que tenga que darle clases. Pero además, ella muchas veces se voluntaria para dar clases en el colegio de su hijo, porque esto ayuda a hacer el vínculo con el colegio, porque últimamente necesita que sus estudiantes de universidad hagan práctica. Entonces le ayuda como tener un pie adentro del colegio. I pimp him out a little. I don't know how to translate that. I'm not going to translate that. Hola, yo también soy estudiante practicante y en este momento igual estamos en retiro. Yo no sé si allá en Estados Unidos tengan un currículum como tal con el cual cumplir, porque acá en Chile sí. So she's also doing her practicum, and she was wondering that if in the United States you also have a curriculum that you need to follow, because here in Chile you do need to follow a curriculum. Yeah, we have standards that the whole country has to follow. It depends on your district. Some districts, like where I worked, you have to be on page 72 on March 3rd, and it's very strict. Entonces, más que, lo que ella dice es que tienen más bien estándares que se tienen que cumplir y que afortunadamente ahora estos estándares son a nivel nacional y que depende mucho del distrito donde tú estés dando clases. Hay algunos distritos donde sí tienes que estar en tal página para tal fecha. But other districts are more laid back and they trust their teachers. Pero hay otros distritos que son un poco, que confían más en los docentes y no están tan encima. Do you have to be... Y te preguntas si tú tienes que estar en página tal, en la fecha tal, acá en Chile, ¿qué tan estricto es? Sí, igual se pide cómo cumplir con los ciertos estándares como del currículum, como tiene que el estudiante saber tal cosa antes de pasar, no sé, a tercero básico. So that, Entonces, es
complejo igual. Sí. Tienes que saber ciertos contenidos. So she's stating that the curriculum gives pretty clear guidelines as to what a student must be able to do before he or she actually moves up to third grade. Oh, at the end of the year. Yeah. But you can choose when and Pero how. tú puedes elegir cuándo y moverte dentro de eso. Oh, that's nice. Yeah. Yo tengo dos preguntas. Si todavía en Estados Unidos hay escuelas tradicionales así como acá en Chile, ¿Me puedes ayudar a definir tradicional? como a la antigua, podría decirse. Te entiendo. ¿Enseñanza exclusiva? Sí. Sí. So she's wondering that if in the United States there still exist schools that follow a more traditional form of teaching, which is teacher-centered instead of student-centered. Yes. Sí. And teachers will also take student-centered curriculum and teach it teacher-centered. Y también, I didn't understand that one myself. So even if they have inquiry project Oh, curriculum, okay, they turn it. Will, Y sí, que hay docentes que inclusive aunque tengan enfrente de ellos una secuencia donde se va a hacer basado en el estudiante, la logran tomar y convertir a una secuencia basada en el docente. It's a mix. Es que existe una mezcla. Lo otro es cómo dar ese primer paso para que las escuelas tradicionales de acá puedan ser como allá lo están haciendo. So the other question is, how do you take a traditional school and move it to a non-traditional school like they are doing it in the United States? They do, there's a few. Sometimes the math department head, Algunas veces el de jefe de departamento de matemáticas, they will do one lesson a week will be less traditional. entonces lo que hace es a veces fuerza un poco a que haya por lo menos una vez a la semana una clase que no sea en este sentido tradicional. Does he do it or does he have somebody else? Sometimes, but A veces la hace él, yeah, sometimes they do model lessons, yeah. a veces sí la modela. And they use Dan Meyer's 3-act math. Do you know that? Dan Meyer's 3-act math? Es una referencia que no conozco, pero es un autor que es... 3-act math, Yeah. yeah. So they're videos, and the students wonder about what's happening in the video, and that gets them sort of talking. It's like easy inquiry. Entonces hay, por ejemplo, por lo que entiendo, it's like a web page or something like that? Yeah, it's like they watch a short video about jelly beans in a jar or some kind of math thing. Entonces hay una serie de videos, por ejemplo, donde justamente los estudiantes tienen que ver algo y resolver alguna situación que se esté mostrando en ese video. And then they talk and wonder and model. Y después conversan, modelan sobre esa situación que observaron en el clip. So they do little bits to try to help teachers get better at it. Entonces van como haciendo pequeñas cositas para intentar hacer que los docentes vayan incorporando más estas técnicas, ¿no? Yeah, it's okay. Finalizando entonces por la hora, pero contarles nomás que tenemos todavía 50 personas conectadas en YouTube, es nuestro récord lejos. She's talking about that there's a record that there's still 50 people on YouTube listening. Oh, Muchas wow. gracias a Laura porque realmente es un Thank you tema very much. muy interesante, nos ha cuestionado ciertos supuestos que teníamos, así que muchas gracias. Okay. So if you have my email address, it's on the website. You can email me if you have questions. I love to make new friends, so it would be fun. Si tienen cualquier pregunta, el correo electrónico está en la página web. A ella le encanta hacer nuevas y nuevos amigos, así que con toda confianza, escriban. All right. Thank you so much. Thank you. Cool. Wow. Thank you so much. No, my pleasure, my pleasure. That must have been so hard. I hope I didn't butcher more than half of it. No. So far along. Yeah, I really appreciate it. I can't even imagine. So thank you. No, my pleasure.